Buenas noches, vamos a hablar de las generalidades de traumatología en extremidad superior, tanto el codo, muñeca como la mano. Soy el doctor Alessandro Queirolo. Los objetivos generales son tener en cuenta algunas patologías que pueden haber en el codo, mano y muñeca, y vamos a ver las principales que se pueden producir en estas lesiones. Tenemos lesiones en el codo. Tener en cuenta como generalidad que está compuesto por una articulación de tres huesos, el húmero distal, radio proximal y cúbito proximal, los cuales van a dar ciertos rangos de movimiento dentro de una articulación que, como veremos en un instante, es bastante estable. La articulación está cubierta por una sola capa articular, lo que va a dar mayor estabilidad a esta articulación. Tenemos estabilizadores que son primarios en el codo y estabilizadores secundarios. Los primarios, los más importantes, son la articulación que va a estar dado por el húmero con el cúbito, junto con la apófisis corinómica y el ligamento mediales y laterales de estos. Estabilizadores secundarios, que son principalmente la cabeza del radio, o la cúpula radial, la cápsula articular, como hablamos recién, y la musculatura. Importante ver el enfrentamiento del paciente cuando tiene una lesión en general en cualquier lugar. Son el mecanismo de acción que es súper importante. Es distinto como nos enfrentaremos a un paciente que tiene una lesión espontánea versus una traumática. El tiempo de evolución también es importante, cómo nos vamos a enfrentar a él. Observar el paciente, aumentos de volumen que van a sospechar sobre algunas lesiones, cambios de coloraciones, deformidad. Tenemos que tener en cuenta que hay valgos normales dentro de la piel del paciente y algunas heridas que podemos explorar a veces ocultas. Los rangos de movimiento, tanto pasivos como activos, y ya específicamente con la sospecha palpar y buscar zonas dolorosas, crépitos o cambios de temperatura que nos hagan sospechar de distintas patologías. Patologías frecuentes que vamos a ver dentro del codo y que vamos a abordar ahora son la epicondilitis, la epitrocleitis, bursitis, síndromes de atrapamiento ulnar, algunas luxaciones y una fractura. Dentro de las patologías frecuentes, la epicondilitis y la epitrocleitis, o codo de golfista y tenista respectivamente, son patologías muy frecuentes que tienen una etiología común, que ambas se van a caracterizar en pacientes de 40 a 50 años, pueden ser tanto agudas como crónicas, y va a ser más dominante en pacientes de sexo masculino. Tenemos la más frecuente, es la epicondilitis, dolor en el borde lateral, es más frecuente que la epitrocleitis, y tanto dolor, signos de Cosen, que es dolor al extender la muñeca contra resistencia, y dolor principalmente son los extensores comunes de los dedos. En cambio, en la epitrocleitis, el dolor va a ser por medial y tiene afectado el flexor común. En este tiene mayor dolor a la pronación, en el otro mayor a la supinación. El tratamiento de ambos, como la etiología es común, el tratamiento para ambos es el mismo. Principalmente el reposo de la actividad, eso significa reposo deportivo, no en cuanto a la movilidad, hay que mantener la movilidad del codo. En etapa inflamatoria, que es la inicial, principalmente el frío, es en forma intermitente los primeros 2 a 3 días. Los antiinflamatorios también 1 semana, 10 días, pero no en forma crónica. Existen algunas órtesis de codo, principalmente para las epicondilitis, que es la epicondilera, y la idea es bajar la tensión del punto de inserción de los tendones para disminuir el dolor. Principal tratamiento son los ejercicios de elongación y secundariamente las terapias físicas. Existen también en lesiones que son más crónicas, infiltraciones, ya sea con corticoides o células madre, que está en mayor estudio hoy en día. Y ya como etapa final, y solamente en algunos pacientes y muy poco frecuentes, son las cirugías. Y en ella principalmente hay que buscar patologías secundarias que estén agregadas y no simplemente una epicondilitis o una epitrocleitis. Una de estas lesiones agregadas pueden ser compresiones nerviosas de la zona. Otra patología bien frecuente son las bursitis. Bursitis es una inflamación de la bursa, como dice la palabra, que pueden ser tanto asépticas, como son las traumáticas, la secundaria artritis reumatoide, gota, o las sépticas, que son por alguna infección y que significa que hay que buscar alguna puerta de entrada. En las asépticas vamos a ver un aumento de volumen, en la zona, dolor en la zona, pero en algunos pacientes pueden ser asintomáticas, salvo el aumento de volumen. No hay eritema y la flexotensión del paciente está conservada. En las sépticas vamos a ver esto, un aumento de volumen igual que en la otra, pero eritematoso, con edema en la zona, aumento de temperatura. En esto hay que buscar infección.
la puerta de entrada puede ser tanto a nivel del codo como en regiones adyacentes. Dentro de las patologías del nervio, a nivel del codo, la más frecuente es el atrapamiento del nervio ulnar. Esto va a producir, como el nombre lo dice, compromiso en el territorio ulnar o cubital, que son principalmente el dedo meñique y parte del dedo anular. Esto en cuanto al sensitivo y más crónico desde el punto de vista motor. La flexión del codo lo que produce es un aumento de la presión a nivel del nervio cubital y esto aumenta la patología de compresión en la zona. Por lo tanto, a la extensión se van a aliviar y a la flexión se van a dormir. Hay 6 puntos de compresión que son más frecuentes a nivel del codo y esto lo que va a hacer es, cualquiera de ellos, comprimir el nervio en cualquiera de estas zonas. ¿Qué es lo que vamos a tener? Irritación del nervio, o subluxaciones, o traumas directos, o quistes, o sinovitis, y cualquiera de estas zonas puede producir compresión en cualquiera de estos lugares. Para poder estudiarlo, lo que hacemos habitualmente son electromiografía para ver en qué condiciones está ese nervio, si tiene una lesión solamente sensitiva o motora, que también dentro del examen físico, y una ecografía en parte blanda para buscar cuál de las zonas puede estar comprometida o descartar quistes y tumores. La radiografía puede ayudar para algunas deformidades óseas o lesiones en las corticales. Del síndrome de atrapamiento ulnar, el tratamiento la mayoría de las veces va a ser conservador, lo cual consiste en disminuir la inflamación de la zona. Y esto va a ser evitar la flexión del codo, como vimos recién, evitar el apoyo frecuente del codo, existen algunas órtesis que ayudan a la extensión y evitar lectura o usos celulares con el codo en flexión. Esto puede durar algunos meses y principalmente el tratamiento van a ser antiinflamatorio, frío local y lo que hablamos recién. El tratamiento quirúrgico es generalmente una mala respuesta al tratamiento conservador, pero insisto, es después de algunos meses o cuando haya compromiso motor en la zona. Y esto va a consistir en la descompresión del nervio ulnar. La luxación del codo es una patología también frecuente. Como vimos recién, existe una alta estabilidad dada por el codo. Por lo tanto, una luxación significa una lesión de alta energía. Generalmente son caídas con apoyo de extremidad. Es la segunda más frecuente, siendo la más frecuente la glenohumeral. Existe una gran cantidad de veces, un 15%, fracturas asociadas y esto van a generar una inestabilidad o problemas de la estabilidad. Vamos a tener dolor en la zona, alguna deformidad, obviamente impotencia funcional. Y se va a clasificar según la dirección que tenga la luxación. El 80%, como le muestra la imagen, son luxaciones posteriores. El diagnóstico es clínico radiográfico y hay que hacer una reducción. Como cualquier luxación, es primordial hacer la luxación cuanto antes posible. La reducción puede ser ya sea cerrada, como la gran mayoría, y cuando no se logra, tiene que ser quirúrgica. Para lograr una buena reducción, como en cualquier luxación, es primordial la analgesia o la sedación del paciente. Y existen distintas maniobras, la que mayormente usamos es en prono más tracción suave. Posteriormente a la reducción, lo que hay que hacer es inmovilizar el codo en 90 grados, que es la posición más estable, ya puede ser con una valva o un cabestrillo, y completar el estudio con radiografía o escáner para ver si existe alguna fractura asociada o alguna lesión que nos pueda provocar inestabilidad. Importante, si no existe ninguna lesión asociada, movilización precoz para evitar la rigidez del codo, que es la principal complicación de esta luxación. Mención aparte es la triada terrible, en la cual existe una luxación del codo, una fractura de la coronoide y una fractura de la cúpula radial. Esta es una lesión altamente inestable y todas son quirúrgicas, como se aprecia aquí en la radiografía. Una fractura muy común en el codo, de hecho se corresponde al 30% de las fracturas del codo, es la fractura de la cúpula radial. Mecanismo de caída con apoyo, el radio se impacta en el húmero y produce una fractura de la cúpula radial. Existen distintas clasificaciones, las que más se ocupan es las de Mason, y esta lo que va a indicar es, según el patrón de la fractura que tienen, de 1 a 3 o a 4 en verdad asociadas a luxaciones, es la mayor gravedad, desde 1 no desplazada hasta tipo 4 que son asociadas a luxaciones más fracturas. La fractura de cúpula radial habitualmente es de tratamiento conservador, van a haber dolor como cualquier fractura, aumentos de volumen, no existe una deformidad evidente salvo que está asociada a la luxación, que son muy poco frecuentes. Y hay que ver cómo está la flexoextensión, que puede estar disminuida obviamente por el dolor, pero generalmente logra una buena flexoextensión. Lo más importante en las fracturas de cúpula radial es evaluar el bloqueo de la pronosupinación.
Si existe un bloqueo, generalmente es quirúrgico. La sospecha es clínica, pero se comprueba con la radiografía tanto apilateral y oblicua, buscando lesiones en la cúpula. Y posteriormente, si existe una sospecha de una fractura que está desplazada, se complementará con un escáner para ver la superficie articular. Tratamiento, como hablamos, la mayoría de las veces son conservadores y se usa con un cabestrillo como principal inmovilizador. Como cualquier fractura articular, la movilización precoz es fundamental para evitar nuevamente la rigidez. Quirúrgico es inestables o, como digo, bloqueos en la pronosupinación. Como lesiones de muñeca, tenemos que hay un montón de componentes que nos pueden producir alteraciones, ya sea óseos, lo mismo radio, una distal y los huesos del carpo, como también no olvidar todos los tendones flexores, arteria radial cubital, nervios que pasan entre medio. Algunos rangos de movimiento, es bueno que se sepan tanto los de flexión, extensión, desviación radial y ulnar y la pronosupinación para poder evaluar en forma correcta un paciente. Otra cosa importante es en la radiografía tener algunos arcos, que son arcos de Yulura. Estos nos muestran simetría del carpo, la cual puede estar a veces alterada sin haber fracturas, sino que lesiones a nivel del complejo ligamentario del carpo. Estas son lesiones más complicadas y que en este seminario no se evalúan en forma directa, ya que no es como complicaciones generales de la fractura. Patologías frecuentes que vemos a nivel de la muñeca son quistes sinoviales o gangliones, lesiones tendinosas, la tendinocinovitis, la de Kerbein es más frecuente, síndrome del carpo, las fracturas del radio y de escafoide. Los quistes sinoviales son aumentos de volumen, la más frecuente en el dorso de muñeca, en sexo femenino, son tumores benignos. El origen, si bien no está claro, se sabe que produce un aumento de la tensión a nivel de la articulación. Puede estar asociado a veces a dolor y el diagnóstico es clínico. Se puede estudiar aparte con ecografía para confirmar el diagnóstico. El tratamiento, la mayoría de veces, es observar. El 50% son autolimitados y se disuelven en forma espontánea. Además, existe la infiltración y tratamiento quirúrgico cuando no se resuelve en forma espontánea. La tendinocinovitis de Kerbein, también muy frecuente, está asociada a una inflamación y dolor a nivel del extensor pollicis brevi más el abductor pollicis longo, que están en el primer compartimiento extensor de los dedos. El test más frecuente para evaluar esta inflamación es el de Finkelstein, en el cual uno lo que hace es la flexoextensión del pulgar dentro del puño. Esto produce un dolor en la zona. Se comprueba con ecografía la inflamación del primer compartimento extensor. El tratamiento inicial es antiinflamatorio más frío local e inmovilización. Cuando no resulta el plan B, la infiltración con algún corticoide y el tratamiento quirúrgico final para descomprimir el primer compartimento extensor. La lesión neurológica más frecuente es la del síndrome de túnel del carpo, que es una compresión del nervio mediano ingresando a la mano. El 80% es compromete al sexo femenino, puede ser uni o bilateral. El 85% son idiopáticas, no se sabe la causa que lo produce. Existe el síndrome de túnel del carpo agudo, que es secundario a un trauma o a una fractura de muñeca, pero la mayoría de las veces el tratamiento, el inicio es insidioso, difuso, el predominio es más nocturno y se producen parestesias en el territorio del nervio mediano, desde la mano y puede ser hacia proximal también. Existen algunos signos clínicos que veremos que nos hacen sospechar más y nos ayudan a confirmar el diagnóstico. Cuando hay una lesión más crónica del nervio, no solo se producen signos sensitivos, sino también motores. Disminución de fuerza, hipotrofia muscular, dificultad, por ejemplo, para abrir una botella. Exámenes que nos ayudan, la electromiografía, que nos ayuda a ver el grado de la lesión, que puede ser desde leve a un grado severo. Y la ecografía por buscar patologías alrededor, o nos habla del diámetro del nervio para ver cómo está su inflamación. El tratamiento puede ser conservador, desde férulas de descanso hasta corticoides, reposo, antiinflamatorios, pregabalina, y si nada de eso funciona, va a ser quirúrgico. Como vimos, los signos más típicos son el Tinel, el Fallen y el Durkheim. Fallen es flexión de muñeca, lo que aumenta la compresión a nivel del nervio y produce signos de parestesia en los dedos. Durkheim es compresión en la región interstelar y esto va a producir lo mismo, parestesia en la zona del territorio medial. O Tinel es percutir a nivel del túnel del carpo y va a producir hormigueo y parestesias también en el mismo territorio.
Fractura muy frecuente, la más frecuente en extremidad superior, es la fractura del radio distal o de muñeca. Corresponde al 15% de toda la fractura y 75% de la fractura de extremidad superior. Habitualmente caída a nivel, apoyo de la mano, se produce una extensión o una compresión a nivel del radio y se produce una fractura. Puede ser solamente del radio, puede ser asociado al cúbito o mezcla entre ambos. Existe un patrón bimodal, baja energía habitualmente en adultos mayores, también a nivel pediátrico, y generalmente en adulto mayor es mucho más frecuente en mujeres por el tema de la osteoporosis. Alta energía, habitualmente jóvenes, hoy en día cada vez más frecuente uso de motos y de scooters. Vamos a encontrar un aumento de volumen, deformidad del extremo distal del radio, limitación funcional y evaluar también lesiones del nervio mediano que pueden ser por la compresión. Las imágenes nos van a ayudar para definir si va a ser una fractura simple o compleja, si va a ser articular, desplazada o no desplazada. Y según eso, la vamos a clasificar para ver el tratamiento que vamos a usar. Toda la fractura de muñeca hay que reducirla y posterior a eso, nueva radiografía. Si queda alguna duda, sobre todo si hay una lesión a nivel de la articulación, vamos a pedir y complementar con algún escáner para ver la anatomía de esa fractura y eventualmente ver la indicación quirúrgica. Existen algunos índices que nos van a hablar de si la fractura va a ser aceptable la reducción y el tratamiento puede ser conservador o si ya debe ser quirúrgico. Clasificaciones hay varias, las que más ocupamos son la de la O, que nos habla en el radio distal según las fracturas, que pueden ser simples, extraarticulares, articulares, o ya de mayor complejidad según el grado de desplazamiento, según si es una o dos articulaciones y según el grado de convolución que tiene, siendo las A, B y C, siendo de más leve a más grave. Algunos índices anatómicos que sí es importante para ver si la fractura puede ser de tratamiento conservador o quirúrgica o si la reducción que hice fue adecuada son el índice sagital, que una radiografía lateral me va a decir cuál es el grado de inclinación de la fractura de la superficie articular. El índice frontal, en una radiografía AB, me va a decir cuál es el grado de la superficie articular. Y la altura radial es qué altura tiene la esteloide radial, y el último es la varianza ulnar, en la radiografía P, es la diferencia que hay entre la superficie articular del radio y de la ulna. Una reacción adecuada es cuando logramos el índice sagital positivo a 20, una pérdida de altura no menor a 2 milímetros, una varianza ulnar no menor a 2 milímetros y que no haya escalones articulares no mayores a 2 milímetros. Cuando existe una alteración a ello, el tratamiento va a ser quirúrgico. Lafontaine describió hace un tiempo la estabilidad de la fractura, en qué momento uno puede ver una fractura y pensar en que va a ser inestable. Y eso son generalmente cuando la angulación dorsal de inicio es mayor a 20 grados, como vemos acá. Cuando hay una convolución de la cortical dorsal, que también lo vemos acá. Cuando hay compromiso intraarticular de la fractura, que también está presente aquí. Cuando hay fractura aparte del radio, de la ulna, y cuando tienen edad mayor a 60 años por la baja densidad ósea. Todos ellos son criterios de inestabilidad. Cuando hay más de 3, generalmente es quirúrgica, como en este caso. El tratamiento entonces puede ser ortopédico o quirúrgico. Ortopédico va a ser por 6 semanas, generalmente se coloca yeso, se hace un control radiográfico seriado las primeras 3 semanas, semanalmente, para ver si se va a comportar en forma estable o inestable. Si es estable por reducción, se mantienen los índices que hablamos recién, se va a mantener el yeso por las 6 semanas. Si se pierde la estabilidad, va a ser quirúrgico. Y para operarlo hay un montón de técnicas, desde agujas, estas placas con tornillos, y eso van a ser, o fijadores externos en algunas más complejas, y eso se van a hacer, como hablamos recién, en la inestable o que pierde la reducción durante el control radiográfico seriado. Otra fractura frecuente a nivel de la muñeca es la fractura del escafoide. Es la fractura más frecuente en el carpo, comprometiendo el 70% de la fractura. El mecanismo también va a ser caída con la mano en extensión. Se produce dolor principalmente en la tabaquera anatómica, por la zona donde está el escafoide. Y uno lo que hace es comprimir la zona y va a producir dolor. La otra es comprimir el tubérculo del escafoide o producir una compresión axial del pulgar o una radialización de la muñeca. Todo ello va a aumentar el estrés del escafoide y va a producir dolor. Ante ello, sospechar la fractura del escafoide, que a veces es evidente, a veces no en la radiografía. Hay que tener en cuenta que la irrigación del escafoide es
de distal a proximal, y eso va a ser importante, lo veremos enseguida. Entonces, ante la sospecha vamos a tomar una radiografía, la proyección escafoide son 4, para buscar, en este caso es evidente, una fractura de escafoide. Cuando la radiografía es negativa, o sea, no se ve la fractura, pero la sospecha es alta, uno puede complementarlo a veces con un escáner o una resonancia, o complementar el estudio en 7 a 10 días más con una radiografía, cuando ya está en un periodo de reabsorción ósea y se puede ver con mayor probabilidad la fractura. La indicación, como hablamos, es de distal a proximal, por lo tanto, mientras más proximal, mejor, mientras más distal, mejor probabilidad de consolidación, mientras más proximal, peor consolidación por falta de irrigación. Distinto tratamiento, conservador, yeso de 8 a 12 semanas, o quirúrgico cuando existe un desplazamiento o no existe una erupción adecuada de escafoide. Dentro de las patologías de la mano que vamos a ver, tenemos que tener en cuenta también que no todo es hueso, también tenemos hartas lesiones alrededor, principalmente las tendinosas y neurológicas, y la musculatura también de la mano que también produce alteraciones. Patologías, tenemos lesiones de partes blandas, entonces, también vamos a tener quistes, pero que van a ser igual que en la muñeca, las tenovaginosis, que son los dedos en gatillo, los esguinces y la fractura. Las lesiones de partes blandas, súper importante, a veces puede parecer una herida cortante, pero puede ser más profunda de lo que uno cree, y dentro de los dedos, principalmente la mano, hay que tener en cuenta las lesiones tendinosas, tanto los flexores como los extensores, y lesiones neurológicas y vasculares asociadas. Dentro de las contusiones, es descartar fractura, y para eso buscar radiografías que son específicas de los dedos, no radiografías de las manos. Lo más importante, lejos, el examen físico. Lesiones tendinosas, tenemos como vimos los extensores y flexores. Los extensores va a ser una lesión en el dorso del dedo, va a producir una pérdida de la extensión de la lesión. La lesión de los flexores, una lesión a nivel volar, y lo que va a producir una pérdida ya sea de la flexión de la primera falange con los dedos de extensión, que es la lesión de flexor superficial, o una pérdida de la flexión de la falange distal, la F3, por una sección en el flexor profundo. El manejo de los flexores siempre por especialista, y hay que hacer una tenorrafia en PAMEA. Por lo tanto, ante sospecha de una lesión de un tendón flexor, derivar a un especialista. Lesiones neurológicas, principalmente de los nervios colaterales, ya sea ulnar o radial en el dedo, van a producir desde la sección hacia distal pérdida de la sensibilidad, no del movimiento, solo la sensibilidad. Entonces es importante no solo preguntar que el paciente mueva los dedos, sino que también tocarlo y sentirlo. Existe un examen que es la discriminación de los puntos, que eso nos va a indicar también lesiones neurológicas. También derivar precozmente a especialistas, en algunos casos se puede hacer una neurorrafia. La tenovaginosis o dedo en gatillo es una compresión del tendón flexor, principalmente en la primera polea, en la polea A1, y lo que va a producir es un resalte al realizar una flexo-extensión de la mano. Es más prevalente en mujeres, en diabéticos, y lo que va a producir la clínica es el resalte o las vejizas del dolor en flexión. El más frecuente es el pulgar, y el manejo puede ser desde reposo con antiinflamatorio y frío local, si no funciona infiltración, y en el peor de los casos, una liberación quirúrgica de la polea para evitar la lesión. Los esguinces y la luxación de los dedos también son muy frecuentes. Estos son lesiones ligamentosas, generalmente los ligamentos colaterales o de la cápsula articular, y tenemos desde grado 1 hasta grado 3 en cualquiera de los esguinces, y ya cuando hay una inestabilidad se va a producir una luxación de la interfalángica, la cual va a haber una lesión a nivel de la interfalángica del dedo. La clínica, aumento de volumen, edema, aumento de dolor, limitación funcional. En cualquiera de ellos, la deformidad obviamente no va a asociar más a una fractura o una luxación. Cuando hay dolor a la compresión axial, uno piensa en fracturas, no en un esguince. Ante sospecha, uno va a tomar una radiografía. La radiografía, insisto, del dedo, API lateral y no radiografía de la mano, buscar dedo por dedo. El manejo de un esguince simple va a ser el frío local antiinflamatorio y una inmovilización de la zona. La mayoría de las veces con eso es suficiente. Importante, movilización precoz. La inmovilización ya sea, puede ser con férula o en algunos casos vendajes solidarios un día con otro para movilizar lo antes posible. Insisto, evitar la rigidez. Un esguince especial es el esguince del pulgar de la metacarpofalángica en la lesión ulnar, y lo que va a producir es una lesión de Stener,
es una lesión no solo en ligamento, sino que también se produce una interposición de la musculatura, y el problema es que estos siempre son quirúrgicos. Por lo tanto, ante una lesión de un pulgar, pedir una ecografía y precozmente derivar a especialista, porque va a producir una inestabilidad del pulgar que va a ser en forma crónica. Y las fracturas, tenemos las más frecuentes, los metacarpianos y las falanges más frecuentes que los metacarpianos. En estos casos pueden ser diafisiarias, periarticulares o articulares, mecanismos directos o indirectos, y la clínica igual que cualquier fractura. Importante en la fractura de falange y metacarpiano evaluar esto, la alineación de los dedos. Un problema de alineación rotacional va a producir la clinodactilia, lo cual nos habla de una indicación quirúrgica. La gran mayoría son de tratamiento conservador, el quirúrgico solamente en estos casos. Y también acortamiento de más de 3 milímetros por déficit de la extensión. En las fracturas de falange, evaluar también siempre lesiones tendinosas, porque aquí no tenemos gran tejido alrededor, por lo tanto hay un porcentaje alto, un 30% que son expuestas. Entonces, asociar a lesiones tanto del tendón como ligamentos colaterales, como nervios colaterales o también los flexores. El tratamiento puede ser desde fracturas simples, conservar con pura férula, que generalmente son estables, y el control, igual que las muñecas, control radiográfico por 3 semanas. O quirúrgico, cuando son inestables, compromiso articular, expuesta, clinodactilia o lesiones asociadas. Muchas gracias.